Recuerdo muy bien ver a un hombre y a un niño con un cartel en la calle que decía: vengo de Venezuela, por favor, dame una ayuda. En Honduras hubo un crecimiento de la migración de tránsito del 974%. Entonces en el 2021 solo cruzaron 18,000 migrantes y en el 2022 180,000. Entonces era hacerme la pregunta, ok, pero ¿por qué pasan por Honduras? Honduras nunca ha sido un país de tránsito. Sí, de origen, siempre ha habido de retorno, pero nunca de tránsito. La investigación era entender cómo las políticas migratorias han creado esas rutas, porque claro, o sea, lo que pasa es que no hay vías legales. Estaba entrevistando a migrantes, a trabajadores de organismos internacionales para entender la experiencia. Ya estar en contacto con las estadísticas mentalmente es difícil, pero ver todo esto en persona, ver una fila de, no sé, más de 200 personas y caminar un poquito y escuchar más de 7 idiomas. ¡Wow! Sí. ¡Qué Sí, fuerte! sí, incluso en una de las entrevistas me decían como, es que ya no es el sueño americano, es el sueño de sobrevivir. Sí. Ay, se me pone la piel de gallina. Creer en el poder de contar nuestras historias, en el valor de cuestionarnos, de construirnos y reescribir nuestros caminos. Yo soy Fede, y aquí, no importa si con altos o con bajos, soleado o nublado, navegamos la magia de vivir en constante metamorfosis. Buenas, buenas. Muchísimas gracias por estar aquí en otro episodio de Constante Metamorfosis. Yo soy la Fede, su host, y el día de hoy estoy aquí con Lía Medina, una migrante hondureña, una amiga, fotógrafa, muchísimas cosas, la verdad. Muchísimas cosas. Estudiaste aquí en Bruselas, llevas ya ¿cuántos años? ¿8 años viviendo acá? Creo que 6 años y 6 años en 6 años. septiembre. Ok. 6 años. Bueno, si no hacemos la corrección después. Creo que 6 años. Sí, 6 Vale. años. Me encanta. Bueno, bienvenida a este espacio. Gracias, es un gusto. Me gusta tenerte aquí. Cuéntame, ¿qué te trajo aquí a Bélgica? ¿Qué me trajo acá a Bélgica? Bueno, como vos, también hice el intercambio con OFS y es chistoso porque tenía que dar 3 opciones. Yo ya tenía 18 en ese entonces mis opciones eran muy limitadas y ahora no me acuerdo muy bien de las opciones, pero Bélgica, la parte francesa, era mi tercera opción y era porque iba a aprender francés y al final me terminaron mandando cerca de Lille, o sea, al norte de Flanders. Pero estabas en Kortrijk, ¿no? Entonces está Kortrijk y luego está Poperinge, como Poperinge, ajá. pero yo estaba en la mitad. Entonces tenía como Kortrijk, que es la ciudad más grande, a 30 minutos. Y sí, entonces hice el intercambio ahí 10 meses y pues el intercambio en sí lo hice porque sabía de que iba a regresar a Honduras y iba a estudiar medicina por 8 años. ¿Ibas a estudiar medicina? Sí, iba a estudiar medicina por 8 años. Esa sí no me la sabía. Ok. Todos nos enteramos de cosas. Bueno, facts. Y esa era la excusa. La excusa era, ok, Lía, vas a estar 8 años aquí en Honduras, más otros 4 de la especialización, y estaba 100% segura antes de irme a intercambio que eso era lo que quería. Okay. Al regresar de intercambio, se me abrió el mundo. Y también justo estábamos pasando por una crisis política en Honduras, en Latinoamérica. Qué raro. No, sí, no. Igualito que cuando fuimos, había un festival de cine aquí en Bruselas hace unas semanas. Y era horrible porque es que todas las películas, no importa de dónde fuera el país, todos había una dictadura. Y era como, nos pasamos la dictadura sí. como la papa se quema sí. La papa. Vamos a ver ahorita quién la tiene. Sí, y todo muy predecible. Como somos de países tan diferentes, pero nos une el poder como predecir ese tipo de situaciones. Chimo. Sí, deberían de ir a ver Reinas, que fue la película que fuimos a ver. Bueno, la voy a dejar en la descripción. Sí. Y después de eso, pues sí, se me abrió el mundo y al regresar yo ya sabía que quería estudiar ciencias políticas, que de hecho en la Universidad Nacional en Honduras no existe esa carrera. Okay. Entonces lo más cercano que tenía era sociología o
o derecho, pero no era realmente lo que quería. Ya, pero tengo una pregunta. Ujú. Entonces, ¿cuál fue la razón por la cual te fuiste de intercambio? Eh, Solo por un bueno, año, un gap year. Bueno, eso y también porque había una beca a Latvia. Ok. Y al final mis papás... Latvia es Letonia. Letonia, creo. Ok. Letonia. Ujú. Y mis papás me dijeron como, bueno, o sea, si ya estamos haciendo el esfuerzo de demandarte, podés como escoger, que la verdad, o sea, es un esfuerzo súper grande, porque Completamente. es demasiado dinero Ujú. pagar por un año de intercambio, y mis papás son personas trabajadoras que, o sea, que han trabajado más de dos trabajos Ujú. para poder mantenernos a mí y a mis hermanas en la escuela en donde estábamos. Ujú. Entonces, mandarme de intercambio era un esfuerzo descomunal, y uno quiere hacer feliz a sus papás a los 18. Y entonces dije, bueno, voy a hacer, porque me estaba preparando para el examen de medicina en la universidad. Y dije, bueno, voy a hacer el examen, y si paso el examen es el destino y me voy a quedar estudiando medicina. Y estudié mucho para el examen. Mi tía es cirujana y me ayudó bastante también en la parte de biología, química. Y al final dieron los resultados de la universidad, porque solo hay 200 puestos y aplican Ok. como más de 3.000 personas. Oh, wow. Y quedé en el puesto 16 y fue como, ok, bueno, voy a estudiar medicina. Sí, 16. sí, o sea, me fue súper bien, pero de verdad, me tomé muchísimo tiempo desde que llegué, desde septiembre Felicitaciones. hasta enero, estudiando para ese examen. O sea, eso Ok. era lo que tenía en mente. Bueno, y también una parte de mí no quería darse cuenta de que no quería estudiar medicina, aunque Claro. aunque yo ya lo sabía. Y bueno, entré a medicina, estudié 2 años, y en esos... No, 1 año y medio creo. Y en ese año y medio, o sea, yo siempre diciéndole a mis papás como es que de verdad esto no me hace feliz, no es lo que quiero. Y mis papás pensaban de que yo quería pues regresar a Bélgica porque quería seguir de fiesta. Sí, no, porque las personas que... Yo creo que en algún momento les echaremos los cuentos de lo que es estar de intercambio aquí. Porque es icónico. Yo creo que en algún momento deberíamos hacer un episodio con varias personas de intercambio, De cada quien intercambio. echando cuentos. Sí. Porque eso es un episodio aparte y que verdaderamente el nivel de acabadera de trapos es colosal. Descomunal. Sí, no, tal cual. Sí, y claro, o sea, una pequeña historia, mis papás se dieron cuenta de absolutamente todo lo que yo hice de intercambio, porque mi celular se arruinó y mi papá me dijo como, hey, préstame tu celular para mandártelo a arreglar. Y un día me llamó y me dijo como, hey, ¿me puedes dar la contraseña para ver si funciona la pantalla? Y se dio cuenta o sea, leyó todas mis conversaciones, que, o sea, claro, es una violación a la privacidad. Pero también me pongo a pensar a veces como, siento papá hubiera leído o no esos mensajes. Yo no lo sé. No lo sé. Esa es una conversación que a veces tengo La con mi curiosidad mamá. mató al gato. La curiosidad. Pero yo creo que más allá de los mensajes, es las fotos que están en los grupos de las fiestas. Sí, todo, o sea, Es que- todo. Y claro, o sea, yo de cierta manera le dije como, ¿cómo les explicas a tus papás que eso se hace a los 18 años? Como te descubrís, tenés curiosidad, salí de miércoles a viernes, ¿me entendés? Normal. Sales de miércoles a Miércoles a domingo. domingo, de hecho, sí. Sí. Normal. No, y tienes un montón de personas de 18... No, de 15 16. a 18 Sí. años de todos los países del mundo en Ujú. un país de 3 meses a un año. Sí, un país que se cruza en 3 horas. En tren. Así que, en Sí. tren. Así que todo el mundo se reunía los Sí. miércoles. Bueno, Este no, es eso un preview, no. un preview para después. Pero otro momento. Pero bueno, tus papás pensaban que te querías ir de fiesta. Sí, exacto. Pensaban de que me quería ir de fiesta, pero, o sea, yo realmente les demostré que no, que yo lo que quería estudiar era realmente ciencias sociales, ciencias políticas en Bélgica, y se lo demostré trabajando por 1 año en un call center mientras estudiaba medicina. Oh, wow. Sí, En Honduras. En Honduras. Oh, wow. Y eso de verdad es un trabajo
es el infierno. Estar 8 horas sentada recibiendo llamadas. Y en sí, trabajando para que alguien haga profits. No, definitivamente no me gustó para nada la experiencia. Pero bueno, trabajé 1 año, apliqué a la visa, conseguí un garante, porque es lo que estábamos hablando, ¿verdad? Que es imposible irte con una visa de estudiante si no tienes un garante. Si no tienes un garante. Sí, y tienes que tener como, no sé cuánto dinero es, como 10.000 euros. Yo creo que tienes que tener como 10.000 euros o 20.000 euros locked en algún lugar. Creo que ahora son 12.000, ahorita en 2025. Pero el garante en Honduras creo que funciona de diferente manera que en Venezuela. Porque no es por Venezuela, es por Bélgica. Tengo entendido a las personas que tienen que estudiar en la ULB que tú necesitas un garante y que el garante necesita demostrar que tiene X cantidad, o tienes que tener X cantidad de dinero en una cuenta como de que, o sea, es como para asegurarse de que algo llega a pasar, el Estado no tiene que hacerse cargo de ti, sino que tú te puedes hacer cargo de ti. Entonces, yo tenía garante en teoría, en papel. Era una firma, pero, o sea, yo me tenía que mantener de alguna manera en esos 6 años. Llegué, ya me perdí, porque por esa parte estábamos hablando de que de tú estar estudiando medicina, pero entonces yo te quería preguntar antes, porque me llamó mucho la atención cuando dijiste que querías estudiar medicina en Honduras. Entonces, irte de Honduras no estaba entre tus proyectos de vida. No, para nada. Ok. Sí. ¿Y esa semilla tú crees que se sembró estando en Bélgica de intercambio? ¿O fue después que tuviste ganas de volver? No. Creo que esa semilla, si no me hubiera ido de intercambio, en algún momento me hubiera dado cuenta que eso no era lo que realmente quería hacer. ¿Y en lo de estudiar ciencias políticas o ciencias sociales? ¿De dónde salió? O sea, ¿de dónde fuimos de medicina a ciencias sociales? O sea, creo que tiene mucho que ver en el contexto en el que crecí. O sea, mis papás siempre se han dedicado a un montón de causas sociales y siempre, o sea, han tratado de crear conciencia. Y de alguna manera esa fue la semilla que sembraron en mí. No, claro, pero pasar de medicina a medicina, sí, creo que fue lo que como que hizo el clic en tu cabeza de querer cambiar. Bueno, creo que medicina era como una decisión muy segura, como una decisión, voy a estudiar en la Universidad Nacional, en donde no voy a tener que pagar mes a mes, y tengo asegurada la educación, y creciendo en Honduras, no sé si también en Venezuela, como lo que quieren que vos estudies, tus papás, es medicina, ingeniería, derecho, arquitectura, sí. Entonces era más como una decisión segura, una decisión que me iba a traer estabilidad en la vida. Y sí, al final decidí arriesgarlo todo, de cierta manera. Y lo que sí me hizo fueron las elecciones del 2016, que teníamos un presidente llamado Juan Orlando Hernández, que de hecho ahora está en la cárcel en los Estados Unidos por tráfico de cocaína. Y él estuvo 2 periodos. Cuando en Honduras un artículo pétreo es que no puedes servir más de un periodo, estar en la presidencia más de 4 años. Y creo que esa fue la primera vez que voté y sentí que mi voto no valió para nada. Y quería de cierta manera poder cambiar eso, eso, pucha, o sea, los jóvenes esperan hasta los 18 años para votar, y sentir que yo la primera vez que voté, que mi voto no valió nada, me llenó de coraje y de rabia y de impotencia. Y entonces ahora cómo cambió las cosas. Claro. Entonces creo que eso, y también... Y decidiste venirte para Bélgica entonces. Sí,
Y también la desigualdad que existe en Honduras y en el mundo. Y el hecho de ver todas las posibilidades habidas y por haber, las diferencias entre Bélgica y Honduras, y empezando por el transporte público, la educación pública, el acceso a la salud, absolutamente todo. Y un sistema que funciona, un país que yo creo que en verdad, yo creo que a veces en los episodios yo soy demasiado embajadora de Bélgica y como que se los vendo a todo el mundo, pero este país es el único país que yo conozco que ha pasado más de un año sin gobierno y no se todavía cae. funciona. Y todo funciona, ¿ok? O sea, es un país que tiene 3 idiomas, tiene 5 gobiernos y como es tan democrático, es hasta que todo el mundo se ponga de acuerdo, no hay un gobierno armado. Que de hecho les cuesta muchísimo dinero. Claro que se les cuesta muchísimo, de por sí tienen 3 idiomas diferentes y tienen 5 gobiernos, claro que cuesta. Pero todo sigue funcionando. Pero todo funciona. Sí, exacto. Y sí, ver sí, como no tenemos, bueno, yo soy realmente una persona privilegiada, pero me dolía muchísimo ver que hay personas que no tienen ni la suma, nada, no tienen la posibilidad de tener acceso a la educación, de tener acceso a salud, a nada. Sí. Entonces creo que sí era más la impotencia de querer cambiar las cosas. De querer cambiar las cosas. Y de cómo informarte para poder entonces hacer algo al respecto. Sí. Y bueno, y pasar de crisis política en Honduras y bueno, crecer viendo eso y en ese contexto, definitivamente, aparte de la semilla que sembraron mis papás, crecer en Honduras, eso definió que yo quisiera estudiar lo que estudié. Sí. Entonces viniste para Bélgica y estudiaste Estudié ciencias sociales. Sí, y en el tercer año puedes escoger una de las 3, comunicación, sociología o ciencias políticas, y me enfoqué en ciencias políticas. Y de ahí después de eso estudié conflicto y desarrollo y con enfoque en migración. Y decirlo, no sé, se siente tan bonito porque uno ha pasado tantas cosas para estar donde estoy hoy. Sí, es toda una... Sí, montaña rusa de emociones. Sí, Una montaña de rusa de experiencias. Todo, sí. Claro. Te quería preguntar entonces, porque hiciste tu máster enfocado en migración, y yo sé que una de las primeras cosas que yo supe de Lía cuando nos conocimos es que tú estabas haciendo tu tesis en ese momento sobre la migración. ¿Qué fue lo que a ti te movió para querer enfocarte en eso y querer hacer tu tesis del máster en la migración? Bueno, en mi licenciatura regresé a Honduras creo que 2 veces, y en una de esas, ¿qué año era? 2021. Y recuerdo muy bien ver a un hombre y a un niño con un cartel en la calle que decía, vengo de Venezuela, por favor, dame una ayuda. Y esto fue, o sea, yo saliendo del aeropuerto, llegando a la capital, fue en ese trayecto de 45 minutos, y después de esas personas vi a otras personas, yo dije como, hey, qué raro, o sea, nunca he visto a personas de Venezuela aquí en Honduras. Y mientras estaba haciendo mi licenciatura, escribí un papel sobre la externalización de las fronteras en Europa, y de ahí eso se transformó a la externalización de las fronteras en Latinoamérica. Y de ahí eso pasó a migración de tránsito, específicamente en Honduras, en la frontera entre Nicaragua y Honduras. Yo estaba ubicada en Dalí, El Paraíso, que queda como unos 20 minutos en carro desde la frontera. Pero creo que me adelanté demasiado. No. Te adelantaste porque estás echando el cuento de dónde te nació. De dónde me nació. Hacer ese estudio. Sí. Y antes de eso, o sea, es todo un proceso. Es
miles de preguntas, Pero creo que ya estar más o en menos contacto. hablamos Sí. de qué fue lo que hizo que te enfocaras un poquito en todos estos temas, Sí. pero no sabía que el primer, sabes, que el bombillito fue Sí. ese hombre que viste Sí, llegando a Honduras. con su hijo en Honduras, sí. Wow. Sí, en el 2021. Y entonces me metí al Instituto Nacional de Migración. Okay. Y ellos... En Honduras. En Honduras, en la website, Okay. sí. Y ellos llevan el control de quién entra y sale, el control de las fronteras. Y justo había visto que en el 2000, y ahora, o sea, nos remontamos al 2022, ya cuando estaba haciendo todavía estaba haciendo mi licenciatura. Wow, estoy perdida. Nosotros nos conocimos en el 2022 y yo recuerdo que tú te fuiste para Honduras a hacer tu estudio en el 2023. En el 2023, exacto. Entonces en el 2022 ya estaba haciendo mi investigación, pero sí estaba en contacto con todas las estadísticas y en Honduras hubo un crecimiento de la migración de tránsito del 974%. Entonces en el 2021 solo cruzaron 18,000 migrantes Honduras, y en el 2022 180,000. Y en se me pone la piel de gallina. Sí, y en el 2023, acá tengo el número exacto, pero sí, en el 2023 500,000. Sí. Y entonces era hacerme la pregunta, ok, pero ¿por qué pasan por Honduras? Honduras nunca ha sido un país de tránsito. Sí, de origen, y siempre ha habido de retorno, pero nunca de tránsito. Entonces ver que esas sí, o sea, dije como que esa tiene que ser mi investigación. Y en sí la investigación era entender cómo las políticas migratorias han creado esas rutas, estas trayectorias, porque claro, o sea, lo que pasa es que no hay vías legales por las cuales los migrantes, refugiados, puedan aplicar a programas, sí, o simplemente en Venezuela, o sea, no puedes conseguir un pasaporte tan fácilmente. Entonces, sí, yo estaba en Honduras, en la frontera, y estaba entrevistando a migrantes, a trabajadores de organismos internacionales, para entender la experiencia de los migrantes y entender por qué tienen que hacer toda esta ruta migratoria y entender cómo qué efecto tienen las políticas migratorias en el terreno. Sí, desde su perspectiva. Como para el individuo. Para el individuo, exacto. Wow, exacto. Qué heavy. Y bueno, llegar, ya estar en contacto con las estadísticas mentalmente es difícil, pero ver todo esto en persona e incluso porque yo ya sabía, pero ver una fila de, no sé, más de 200 personas y caminar un poquito y escuchar más de 7 idiomas. ¿Y cuáles? Ahora me llama la atención. Ahorita que dice 7 idiomas, ¿cuáles eran las nacionalidades más comunes que pasan por Honduras? En ese momento era venezolanos. En el 2023, 5 de cada 10 migrantes eran venezolanos que estaban transitando por Honduras. Luego estaban... es que a veces fluctuaba mucho, dependía mucho de las nuevas políticas y del régimen de visas. No, claro, pero dime otras nacionalidades que sí, podías era conseguir. Ecuador, Colombia, sí, y había muchísimos asiáticos. Okay, muchísimos. Sí, exacto. Y yo hablaba con gente y me contaban que venían de India, de Eritrea, de Bangladesh, de China. ¿Qué hacen ahí? ¿Cómo llegaron ahí? Sí, esa es la pregunta del millón,
pero ¿Y pero qué es... te decían? ¿Tú también le preguntaste a ellos o no? Porque estabas enfocando solamente a los venezolanos. Estaba enfocado en los venezolanos, pero Ok. uno siempre hace como una investigación Ujú. primaria, como una observación los Ujú. primeros días. Y entonces, y hablaba con ellos y sí, era el hecho de que ellos, el único vuelo que podían conseguir era hacia Turquía y de Turquía a Ecuador, porque eran los lugares donde no les pedían visa, y de Ecuador caminaban o tomaban bus. O sea, es un viaje muy segmentado. O sea, hay gente que lleva 6 meses en su trayectoria para llegar hacia los Estados Unidos, con la incertidumbre de no saber si vas a entrar o si entrando te van a dar... Sí, sí, ¡Wow! sí. ¡Qué Sí, incluso en una de las fuerte! entrevistas me decían como, es que ya no es el sueño americano, es el sueño de sobrevivir. Sí, Ay, se me pone la piel de gallina. sí, sí. No, o sea, yo recuerdo porque te vi después de que tú llegaste a Honduras, pero ¿cómo te sentiste cuando estabas atrás? Tú fuiste un mes a Honduras a hacer el estudio de campo, ¿no? Sí, sí. ¿Y cómo fue eso también para ti como ser humano? Uf, no, o sea, survivor's guilt. Esa es la definición de lo que yo sentía. Comí y decía como, wow, yo puedo estar ahora disfrutando de esta cena, pero hay gente, o sea, 500,000 al año, que cruzan por Honduras y no saben si van a lograr llegar. Sí, entonces sí, era muy difícil, o sea, todo se sentía tan banal, todo se sentía tan... y se sigue sintiendo a veces, o sea, si pienso mucho en ello, digo como, wow, ¿cómo es que nos quejamos no sé, de cualquier cosa? Y no, aquí, de que mira que está lloviendo. Sí, de que Está lloviendo, voy a lloviendo. andar en la bicicleta y me estoy mojando mientras está lloviendo. Sí, wow, lleva 2 semanas y el sol no ha salido. No, vamos a aceptar que la vitamina D es importante para el ser humano y que en verdad Claro. todos estamos deprimidos y todos estamos que nos Sí. morimos o nos matamos entre todos Sí. cuando no sale el sol en Bélgica por mucho tiempo. Entonces, porque recuerda, diciembre fueron meses complicados, fueron Sí. tiempos complicados, Sí. que tuvimos solamente sol 6 horas en todo diciembre. Exacto. No, Así entonces... que, no, otro ¿sí? ejemplo, pero ese no es Otro... ese no. No, sí, o sea, nos quejamos como, pucha, no llega el trama ahorita. Uh-huh. Que en el, ¿cómo se dice? En the big picture, en el Sí. panorama. Sí, en gran escala. En gran escala, eso no significa nada. No, Somos no. personas tan privilegiadas. 100%. Sí, y estas personas, estos migrantes, migran con absolutamente toda su familia. Yo recuerdo, no me acuerdo bien de qué investigación o que estaba investigando, en qué estaba yo metida. Uh-huh. Creo que era mientras yo estaba haciendo mi tesis, que era en ese momento que tenía que ver con el sentimiento de hogar y la nostalgia, pero igualito empecé a tocar temas de migración. Uh-huh. Y recuerdo que había una tasa de menores de edad caminando que era grandísima. Y había muchos menores de edad sin su familia. La mitad, 50% son, en el 2023, Uh-huh. eran menores de edad y mujeres. Oh, wow. Sí, y Oh, wow, es... fuerte. Sí. Y Fuerte. poblaciones vulnerables son menores de edad, mujeres embarazadas, adultos mayores. Sí. Sí. Fuerte. Entonces, sí, fue muy difícil entrevistar a las personas porque también, como les explicaba, que yo soy una simple estudiante tratando de entender su experiencia. También es una situación muy privilegiada. Uh-huh. Pero sí era tratar de entender. ¿Y cuáles eran las narrativas que más escuchabas entre las personas? O sea, las razones detrás. Oficialmente entrevisté solamente a migrantes venezolanos. Uh-huh. Ese era mi foco. Y 7 de los 12 que entrevisté era su segunda migración. Oh, Entonces, wow. sí. Y acá un dato muy importante Uh-huh. es que la mayoría de migrantes
migran dentro de su propia región. Entonces, creo que ahora mundialmente el 45% de los migrantes, o sea, están migrando dentro de su propia región. El ejemplo de Venezuela, hay 7.7 millones de venezolanos y el 6.6 están en Latinoamérica y el Caribe. Ujú. Claro, y esa no es la narrativa que existe en los medios, Ujú. pero la mayoría de migrantes se quedan dentro de su propia región. Ujú. Tanto porque es mucho más accesible. El O sea, idioma, y el muchísimas idioma, o sea, hay razones. muchas cosas de tanto la cultura como puedes llegar a pie, como la cercanía geográfica. Sí, Sí. exacto. Entonces, 7 de esos 12 era su segunda migración y recuerdo una persona me dijo como, sea Colombia, sea Venezuela, trabajo para sobrevivir. Entonces, bueno, y otras razones, la xenofobia, el estatus regular que ellos tienen es de corta duración, entonces una vez que se les vence, depende mucho de ellos si tienen un DNI válido también. Una cédula, pero la cédula venezolana o la cédula del país. Incluso la cédula venezolana, Okay. si ya no es válida, ¿cómo regresas a Venezuela a sacar de nuevo esos papeles? Exacto. Hay personas incluso que en su viaje perdieron absolutamente todos sus documentos. Entonces, sí, estas personas era migración secundaria y las otras personas, sí, era porque sí, recuerdo esta señora que me dijo, se me hace tan difícil ver que mi hijo quiere un dulce y no poder darle ese dulce. Y imagínate lo llenos de valor que están los migrantes, porque, o sea, van a hacer todo y más. O sea, su objetivo es más alto que ese muro que se van a encontrar o ese obstáculo que se van a encontrar. Es que cuando son padres, a mí eso me mueve mucho todo, porque al fin y al cabo, la razón de ser y la razón de sobrevivir y la razón de todo lo que hacen son los hijos. Sí. Y darle buena vida a los hijos. Uh-huh. Entonces, yo no tomo un no por respuesta. Sí. O sea, y no tomo un no por respuesta en mal sentido, es vamos a conseguir la solución. Sí. Y lo vamos a seguir echando para adelante. Sí. Y, ¿sabes? La resiliencia que no se acaba, pero... Sí. Y pero sí, ahorita que mencionas resiliencia, es uno de los adjetivos que yo creo que nos define absolutamente a todos los migrantes. Todas esas personas que me encontré en ese camino, o sea, creo que es lo que les definía, como la resiliencia y sí, todo lo que están dispuestos a dar para tener una vida mejor. Y que claro, que al final la migración es parte integral de ser humano. No, y que las personas no se van por placer, ¿sabes? Las personas no hacen todo ese recorrido porque, no tengo... O sea, yo considero que las personas que deciden, verdaderamente toman la decisión de emigrar, o sea, uno se siente tan cómodo en su casa, con su gente, con las cosas, con sus costumbres, que tú tomar la decisión de irte. Sí. Es una decisión tan courageosa, ¿cómo se dice? Tan brave, tan... O sea, necesitas tanta fuerza para poder hacerlo, tanto valor. Y después la gente lo ve como tan poquito. Sí. Y es como en verdad... O cree que la gente lo hace para aprovecharse del sistema. Sí, es increíble. Cuando en verdad sí vemos, o sea, es como que, pero ¿por qué? A mí me encanta mucho cuando la gente verdaderamente se cuestiona, como, ¿por qué estas personas están viendo para acá? ¿Sabes? ¿Cuál es la razón? Y me duele, o sea, puedo empatizar, pero me duele con las personas que se sienten como que les están quitando espacio, ¿sabes? Les que están quitando algún tipo de identidad o que algo está cambiando a su alrededor. Pero cuando verdaderamente ¿sabes? Paramos un segundo y nos preguntamos, ¿por qué todas estas personas están pasando por acá? ¿Cuál es la razón? Porque todo siempre tiene una razón. Sí. ¿Sabes? Estamos viendo como el síntoma, o estamos viendo lo que está pasando, pero es como que ¿cuál es la razón que hay detrás? Sí.
Y si tú ves genuinamente todo lo que ha pasado a esa gente, yo creo que los veríamos con mucho más respeto. Sí. No sé si has visto la película L'Histoire de Suleiman. Salió este año. Es sobre una migración. La voy a dejar en la descripción. Creo que ya la dejé en la descripción en el episodio con Camila. Pero es muy buena. Y eso me abrió mucho los ojos de todos los migrantes que nosotros vemos aquí caminando en Europa, Sí. ¿sabes? O por lo menos en Bélgica, tanto las personas, porque en la película también había un chamo que era un Uber. Entonces me hizo abrir mucho la mente y ver todo con mucha más empatía, más que todo en esa población y con la historia de Francia, porque la película se trata en París. Pero sí, fue Y ahorita interesante. que tocas ese tema, justo la OIM tiene un proyecto que se llama el Proyecto de Migrantes Desaparecidos, y ellos acaban de sacar hace 2 días su último reporte, y desde el 2014 al 2024 han muerto 72.000 personas en su trayectoria migratoria, y de estas 72.000, 52.000 vienen de países en crisis, que eso significa que estas personas no han abandonado, no han decidido tomar esta trayectoria porque quieren, o sea, es por ya sea crisis humanitaria, necesidad, conflicto, por supervivencia. supervivencia, exacto. Entonces 52.000 personas vienen de crisis, de países en crisis, del 2014 al 2024. Teniendo en cuenta toda la experiencia que tuviste cuando fuiste para Honduras y viendo todos estos migrantes y teniendo la oportunidad de hacerles preguntas tú misma, ¿cuál fue la conclusión de tu estudio? ¿O qué fue todo lo que tú ganaste como persona después de eso? Bueno, son 2 preguntas diferentes. Sí, bueno, pero una primero y la otra después. Bueno, creo que mi punto de partida también fue mi conclusión, y es, o sea, ya lo había dicho, pero es el hecho de que si existieran vías regulares, no había razón de existir de esta trayectoria enorme de tal vez 6 meses, 2 meses, caminando en bus, en bote, para llegar hacia los Estados Unidos. Entonces sí, es el hecho de que ahora las políticas migratorias son restrictivas, punitivas, y que debemos de cambiar la narrativa, y que debemos de cambiar cómo vemos la migración, porque de nuevo es parte integral de ser humano. Sí. Y ha existido y va a seguir existiendo. Sí. Entonces cerrar fronteras no es la solución, porque lo que dijimos, ese muro, esa frontera, ese obstáculo nunca va a ser igual de grande que los objetivos que tienen los migrantes. Y el sentido de supervivencia. Sí, supervivencia, eso. Porque también con respecto a las vías irregulares, corrígeme si me equivoco porque no nos hemos entrado en eso, pero no. En verdad hay todo un business detrás de eso. Y no hay vías regulares, pero hay mucha gente que se está beneficiando, lo que lo hace muchísimo más peligroso. Porque, o sea, son vías irregulares, pero son vías sumamente peligrosas, porque no es solamente el hecho que es muy largo en cuanto tiempo, es sumamente peligroso. Y, o sea, tú me dices que, no recuerdo ahorita el porcentaje, pero que hay muchísimas personas menores de edad, que la mayoría de ellas son mujeres. Eso, o sea, yo siento, inmediatamente se me pone la piel de gallina, porque todo puede salir tan mal, pero tan mal, y es tan peligroso, y ya solamente con el hecho de ser mujer y con ser menor de edad, a mí se me prenden todas las alarmas. De hecho hay un académico, ahora no recuerdo su nombre, pero él dice que todo este business que existe debido a la falta de vías regulares es simplemente
sí, la falta de vías regulares crea demanda. Claro. Entonces, sí, al entrevistar a estas personas, yo ya sabía más o menos la ruta que llevaban, pero escuchar directamente sus experiencias y saber cómo funciona todo este submundo, porque incluso, ¿cómo le llaman ustedes a los coyotes? No lo sé. Yo he escuchado coyotes, pero es en podcast de otras personas cuando hablan de migración. Ajá. No sé cómo se le dice, pero Mm. yo entiendo el Pero coyote. Pero no tengo ni idea, no que conozco el... No. tenía en la cabeza y ya se me fue. Estas personas me contaban que su decisión, de hecho, de las personas con las que hablé, fue una decisión de entre 3 días y 2 semanas. Entonces, una decisión muy rápida. Y ellos más que todo se daban cuenta por grupos en Facebook, grupos en WhatsApp. Y claro, como parte de mi investigación también me metí, formé parte de esos grupos. En WhatsApp el grupo se llamaba Camino a los Estados Unidos con la bendición de Dios. Y en Facebook se llamaba El Darién en la Selva de los Migrantes. Y en Facebook había más de 50,000 personas que formaban parte de este grupo. Y en este grupo se vendían paquetes hacia los Estados Unidos o hasta hacia ciertas partes de la trayectoria, como si fueran paquetes vacacionales. Entonces, te voy a mostrar una foto después o sea, todo un marketing detrás de lo que es, sí, este submundo. Pero, tipo, si la trayectoria, porque es en el Darién, si la trayectoria es de 7 días, que creo que es la trayectoria más larga dentro del Darién, va a ser más caro. Si la trayectoria es de 3 días, incluye caballo, entonces va a ser más caro, perdón, y es más barato si es más largo. Claro. Más costoso. Entonces, también les incluía una canoa dentro del Darién, porque tienen que pasar algunos ríos y en invierno es la época más peligrosa para cruzarlo. Son 160 kilómetros de jungla, sí. Y claro, adentro es un negocio. Me contaban que de la nada encontraban pulperías no sé, cada 10 kilómetros y vendían agua a 2 euros, 2 dólares. Y esa trayectoria hasta salir a Panamá les costaba como entre 400 a 700 dólares. Es que yo creo que la gente a veces no está consciente de lo que cuesta. De lo que cuesta, sí. Incluso ellos me decían, sí, es que a nosotros nos ven como máquinas de dinero. Pero es que yo creo que tú le dices eso a un europeo y no se lo imagina. No. Porque es que muchos de ellos, o sea, muchos de mis amigos europeos, ni siquiera pagan eso por un pasaje. Sí, exacto. De Imagínate, viaje. ese era el pasaje que pagaban para ellos caminar la selva. Para caminar la selva tenían que pagar este pasaje. Porque claro, si no tenías una bandita que decía que pertenecías a X grupo, entonces estabas a lo que te pasara. Porque nadie iba a cuidar, nadie te iba a recoger si te cansabas. Nadie te iba a levantar después de subir X montaña. Si físicamente no podías, te iban a dejar ahí si no eras parte de un grupo. Entonces los migrantes tienen que pagar esa cantidad de dinero para caminar la selva. Y eso es solamente el trayecto de la selva. Solo el trayecto de la selva, exacto. Bueno, al salir en un punto en la selva donde se vuelve Panamá, pasan por un pueblo indígena, que este pueblo indígena ha crecido enormemente porque
porque sí, ellos son los que les pueden dar agua a los migrantes, son los que manejan las canoas, etcétera, etcétera. Al llegar a Panamá, los migrantes pueden optar a tomar un bus hacia Costa Rica y eso está mucho más controlado. Okay. Porque es un bus directo y los migrantes creo que estaban pagando en ese entonces $50 para llegar hacia Costa Rica. Y una vez llegaban a Costa Rica, el gobierno nicaragüense, por el hecho de toda la crisis política y lo que está sucediendo en Nicaragua, ninguna de las organizaciones está presente en Nicaragua. Entonces no hay nadie que tenga el control sobre lo que les suceda a los migrantes. Entonces los migrantes tenían dos opciones: pagar $150 al gobierno nicaragüense, que no te daba la seguridad de que ibas a llegar sin que te robaran nada, o pagarle a los coyotes para cruzar toda Nicaragua, que tampoco te da la seguridad de que esos coyotes te iban a quitar todo lo que tenías. Sí. Wow, y me imagino que los coyotes costaban más que pagar los $150 al gobierno, no menos. No, creo que costaban menos. Okay. Pero sí, me contaban los migrantes historias que se subían a un bus y en el bus decían como, no, viene la migra, viene la policía, así que bájense. Y de ahí volvía a pasar ese mismo bus y tenían que volver a pagar el bus. ¿Qué? Sí, porque ¿y qué hacían? No sabían dónde ir. Wow. Sí. Wow. Y eso era en Nicaragua. Y al llegar a Nicaragua también por eso las redes sociales de cierta manera les ayudaban mucho a los migrantes, porque había ciertos migrantes que incluso hacían bitácoras. Entonces decían, de tal a tal lugar pagué esto, y de tal y tal lugar se tarda esta cantidad de tiempo, y si te ofrecen otro paquete es porque te están tratando de estafar. Entonces ellos informaban también en las redes, pero también había un montón de desinformación al mismo tiempo. O sea, es la cuna de la desinformación también. Sí. Y de que tú le puedes creer a cualquier persona. Sí, entonces en los grupos de WhatsApp sí se trataban de ayudar entre ellos, mandando estas bitácoras, pero claro, el panorama cambiaba todos los días, entonces dependía mucho de qué ruta seguían en pie, si había llovido y ahora tenían que tomar, sí. Entonces al llegar a Nicaragua, también varios migrantes reportaron de que los secuestraban y los tenían en casas y mandaban a pedir dinero a sus familiares. Entonces, claro, los migrantes pasan miles de abusos en su ruta migratoria. Y al llegar a Honduras, había dos rutas. Una mucho más larga que la otra, y la única razón por la cual se tomaba la más larga era porque los migrantes no sabían, y los coyotes, o sea, claro, si llevas a alguien por 5 horas, a diferencia de 20 minutos en un bus, le vas a cobrar más. Sí, entonces, eso, como las organizaciones sí trataban de informar a los migrantes y de tener establecidos los precios de los buses de tal lugar, te va a costar esto, pero, o sea, son 500,000 personas cruzando, y esos son los que están en el sistema, porque cruzaron muchas más de 500,000 personas. 500,000 es enorme. Sí, 500,000 es enorme, exacto. Sí, eran en Honduras los migrantes sacaban un salvoconducto que justo quedaba, las dos oficinas donde podían abocarse a sacarlo era el Centro de Atención al Migrante Irregular y Control Interno. Y Honduras les daba el salvoconducto para poder cruzar Honduras en 5 días. Okay. Sí, y eso
déjame decirte que todos los migrantes decían que Honduras era una bocanada de aire fresco. Era un respiro para ellos poder cruzar legalmente En 5 días. en 5 días. Sí. Y ellos realmente desde llegando a Danlí, que es cerca de la frontera de Nicaragua, podían tomar un bus que les costaba $50 a Aguascalientes, a Guatemala. Entonces estaba muy claro, muy transparente el proceso que se tenía que seguir, pero sí, entonces yo presencié miles de situaciones en las que se aprovechaban de los migrantes. La economía en Danlí, en este pueblo, se dolarizó. Okay. Y este pueblo creció. Es de hecho el pueblo de donde es mi papá. Entonces, de verdad, he visto la diferencia que significó para todo el mundo viviendo, bueno, los que se aprovecharon de la situación de los migrantes, porque incluso yo me acercaba y me escuchaban mi acento hondureño y me decían, sí, 5 lempiras, pero a otra persona que lo miraban, o sea, que sabían que no era hondureño, le cobraban en dólares y le cobraban 60 lempiras, que son casi como 2.5, 2.3 dólares. Y sí, gente también cobrando por utilizar el baño en dólares cerca del centro migratorio. Sí, la comida en dólares, todo absolutamente en dólares. Entonces sí, cantidad de abusos. No, incluso, muchísimos. Sí. Y para volver a la pregunta que te hice antes, ¿qué fue lo que cambió en ti después de este estudio? Creo que sigo con ganas de cambiar el mundo. Creo que todavía la rabia y la impotencia siguen ahí, latentes, incluso más fuertes que antes. Y nada, creo que todas estas experiencias siempre te hacen valorar todo lo que tenés y lo fácil que tenés la vida. Sí, eso. Creo que no cambió mucho, solo lo sentiste más fuerte. Solo lo sentí más fuerte, sí, exacto. Porque es muy diferente ver los números, pero estar ahí y saber que 122 nacionalidades están cruzando tu país sin saber si van a llegar, y hablar con estas personas y comunicarte con ellos cierta cantidad de tiempo y después no escuchar de ellos y no saber si están bien o dónde están, sí, y saber de que cada persona tiene una historia diferente y que que cada mamá que conociste tiene un hijo y que después les espera lo peor, que Guatemala y México. Y bueno, ahora ni entremos a hablar de la situación ahora, sí. Porque eso es en el 2023, sí. En el cual ellos podían utilizar una app para CBP One, se llamaba, que podían pedir asilo. Y que también es también un poco injusto, porque hay migrantes que no saben escribir. Hay migrantes que no saben utilizar el teléfono. Hay migrantes que no tienen internet en su teléfono. Sí. No, para nada. Sí, para nada. Sentido. Entonces, claro, porque uno en el mundo en el que uno vive, uno dice, claro, una aplicación en el teléfono, qué fácil. Mira, que no tienes que hacer todo el papeleo y la cola y después hay que ver. Tenemos otra serie de problemas. Sí, exacto. Claro. ¿Hay alguna otra cosa que quieras compartir de toda esta experiencia? De toda esta experiencia. Sí. Sí, que creo que vos ya lo mencionaste, cuestionarnos.
siempre, siempre, siempre cuestionarnos por qué está sucediendo lo que está sucediendo o Sí. tratar de ver los diferentes ángulos, las diferentes Ujú. perspectivas. Y creo que podemos ahora como, te voy a hacer algunas preguntas para ver cómo la narrativa que Sí. existe nos afecta directamente Sí, no, total. a personas como vos y yo, que creo que somos totalmente conscientes. Sí, del privilegio y de Sí, nuestra manera y de lo que sí. realmente, y Sí. que nos tratamos de poner al tanto de lo que está sucediendo allá Ujú. afuera. Sí, y que nos cuestionamos bastante el mundo, ¿no? Sí, O sea, porque una cosa es cuestionarlo y otra cosa es estar de acuerdo o no estar de acuerdo. O sea, tú te puedes cuestionar cosas, ¿sabes? Como que con lo que tú estabas diciendo, Ujú. todo lo que es diferente, en vez de alejarlo, ¿por qué no cuestionar por qué es diferente? ujú, ¿Sabes? Y ya después puedo estar de acuerdo, o sea, sea lo que sea, ¿no? No estamos hablando solamente de migración. ujú. Pero ya después puedo decir si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, pero te comprendo, ¿sabes? Te entiendo, te veo, I acknowledge you, Ujú. ¿sabes? Muy Pero, importante. ¿qué querías comentarme? Ok, sí. ¿Cuál crees que es el porcentaje mundial de migrantes Ahorita, o sea, en el mundo. en el mundo? Porcentaje El de porcentaje población migrante. de toda la población, Ok, ¿qué porcentaje de esa población son migrantes? yo en verdad creo que... ay, es que siento que depende mucho de los países, pero siento que es más, o sea, antes dije 30%, pero siento que es más. Ok. Sí, pero... Porque el otro día escuché Data, pero era Data en Inglaterra, Mm, y oscilaba más del 50%. mm. Pero siento que hay zonas, o sea, es que depende mucho de la zona, porque siento que hay zonas que son No, súper pero en autóctonas. mundial. Pero es que Ujú. ya ahí eso no, ya no, por lo menos yo Sí, no sí, sí. sabía, yo sí había escuchado que había muchos asiáticos pasando por las fronteras Ujú. en Latinoamérica, Sí. pero no me conozco la data, ¿sabes? No son comunidades con las que yo convivo, Claro. lastimosamente, cuyos problemas esté al tanto, en verdad, muy poco. Ujú. Entonces no sé las realidades de otras regiones. Pero cuéntame, ¿cuál es el porcentaje mundial de migrantes? 3.7%. Ah, no es nada. No es nada. O sea, 3.7 no es nada. Y se ha mantenido estable. 3.7% a nivel mundial. Sí. O sea, porque yo escuché el otro día que Inglaterra, más del 50% de la población... Ah, bueno, también es que estamos hablando de muchas ciudades como Sí. cosmopolitas. Ajá, sí, porque... Y Y son es que 300. Bélgica también. O sea, en Bruselas, Ajá. más del 50% de la población es migrante. O sea, tipo, es expat. Ujú. No. Claro, entonces yo estoy Sí. rodeada de esas Jaira. Sí, no, y que en total son 304 millones de personas en el mundo que son migrantes. Pero esos son 304 300 millones. Eso es enorme. 3.5% de la población mundial es migrante y eso ha aumentado solamente un 0.8% en los últimos 30 años. O sea, se ha mantenido totalmente estable. Sí. 3.7% de la población mundial. Sí. Y solo ha crecido un 0.8% en los Pero eso no es últimos nada. 30 años. Pero eso no es Nada. 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 Entonces es para que estés consciente de la narrativa que... ¿Qué? Pero eso no es nada. Sí, Pero nada de nada. Nada. Es que yo estoy rodeada, o sea, vivimos en Bruselas y tal, o sea, tipo rodeada de lugares súper internacionales, interculturales. Ujú. Pero eso no es nada. No es nada. ¡Oh, wow! Sí, exacto. ¡Qué loco! Sí. Y sí, otro dato, ya lo mencioné, que el 45% migra dentro de su propia región. Sí, más del 83% de venezolanos viven en Latinoamérica y el Caribe. No, pero ¿sabes qué? O sea, tiene sentido. Esto es otro tipo de migración, pero por lo menos lo puedes ver igualito aquí en Europa. ¿Sabes? De que la mayor parte de la gente que está aquí en Bruselas hay muchísimos franceses, o hay muchísimos holandeses, o hay muchísimos españoles que están en Portugal, o, ¿sabes? Cosas por lo mismo de cercanía geográfica. Sí. Y hay muchísimos europeos, por lo menos también pasa, hay muchísimos españoles, hay muchísimos italianos, hay muchísima gente del sur, muchísima gente del este de Europa que está en estos países un poquito, ¿sabes? Tipo Bélgica, Holanda, Dinamarca y tal, porque tienen mejores oportunidades. Claro. O sea, la cantidad de italianos que yo conozco que dicen es que yo no quiero vivir en Italia. Ujú. ¿Sabes? Yo necesito algo mejor y Sí. que están aquí, están en las instituciones europeas o trabajan Sí, en y que no corporates. necesitan pasaporte para moverse. Exactamente.
Pero, o sea, de lo que dice, o Sí, sea, pero sí. es para decir, como para dar otro ejemplo de cómo la gente que se mueve suele moverse en su En área, su área, sí. ¿sabes? Sí. A eso me refiero. Sí. Y aún así, los latinos se están moviendo en su área con culturas muy parecidas y con un idioma que por más que sea, aunque cambie la jerga, Ujú, sigue siendo el mismo idioma que es el español. ujú. Por aquí tú pasas de frontera a frontera y ya estás hablando otro idioma. Sí. Sí. Pero eso es otro tipo de migración. Sí, exacto. Y bueno, que sí, que entre el 2020 y 2024 en los Estados Unidos solamente por año hubo un incremento del 1% en la población migrante. En comparación, 1%. sí, del ¿En 2020 comparación de? en comparación del 3.8% en el 2000, a ver, del 3.8 durante 1990 al 2000. 1%. A ver, sí. O sea, solamente creció un 1%. Solo creció un O sea, de 1% por año. por Por año. año, sí, anualmente. Y sí, en los años anteriores, de 1990 al 2000, el crecimiento era el del 3.8%. Entonces, de nuevo, vemos la misma. O sea, ¿qué es o la sea, narrativa? antes era el creció 3.8% anual. Sí. Y ahora, desde los Ahora, 2000, desde el 2020 al 2024, el crecimiento ha sido del 1%. Sí, Ok, fíjate tú, sí, qué sí, interesante. exacto. Ah, qué interesante. A mí me encanta muchísimo ver los datos, Ujú. porque en el mundo en que vivimos es tan fácil compartir información y es tan fácil, o sea, tanto misinformation como disinformation Sí, es tan sencillo súper sencillo. que a mí, y yo Caer en la siempre, trampa. no, sí, y yo siempre invito a las personas a investigar y a buscar los datos. Y eso es algo que yo sé que es un privilegio muy grande porque las personas que hemos recibido educación y que hemos tenido estudios superiores y que hemos tenido que toparnos con hacer una tesis en la vida, Sí. eres una persona que por más que sea tú dices, pero tengo que buscar las fuentes, ¿sabes? ¿Por qué me estaría yo creyendo eso? Ujú. Y yo sé que las personas que se lo pueden cuestionar somos personas muy privilegiadas, porque hemos tenido el acceso a la educación, hemos tenido acceso a muchas Y cosas. aún así nosotros no nos los cuestionamos. Sí, hay mucha gente que no se lo cuestiona, ¿cierto? Exacto. O sea, el source principal de información es las redes sociales ahora. No, pero hay YouTube. muchas veces en que, por lo menos, me ha pasado más de una vez que mi mamá me dice algo y entonces me necesito toda molesta y yo, ya va. Averiguemos. Ella me lo está diciendo y yo busco así, tin, me pongo en Google a buscar tal y yo, eso es mentira. ¿Y por qué es mentira? No, porque ningún gobierno ha confirmado lo que estás diciendo. O esto se dijo, pero nadie ha confirmado esa información. Sí. Y simplemente tú estás gritando algo que está pasando al otro lado del mundo que no tiene que ver contigo Ujú. y no sabes, la información no está confirmada, no ha sido Ujú. confirmada por ningún medio. Exacto. Entonces, sí, Cuestionarnos. sí, cuestionarnos. Sí. 100% por favor. Espero que ese sea el mayor mensaje que nos llevamos del episodio de hoy. Sí, y también que la migración va a seguir existiendo por siempre. Así que tratemos de cambiar la narrativa y empecemos por A ser más cuestionarnos. empáticos. Vamos a ser Sí, empáticos. O sea, empáticos. yo sé que eso es algo súper normal del ser humano y que todo lo que es diferente a nosotros como que nos dé miedo. Y eso es algo en todo. Igual por eso existe el bullying, por eso existe, o sea, porque no solamente con los migrantes, es con todo. Todo lo Sí. que es diferente a nosotros da miedo y por eso se aísla y por eso se excluye. Pero ¿por qué se excluye? ¿Sabes? O sea, yo siempre desde pequeña invito a tener la mente abierta y a cuestionarnos. Entonces, por favor, tengamos empatía en la historia y en el proceso de cada uno, porque no tenemos ni idea de todo lo que están pasando. Sí. Y de todo lo que han cómo- pasado para estar y enfrente de nosotros. Exacto, y exacto. Sí, De lo que han vivido para estar aquí sí, sí, y lo mucho que eso ha costado. exacto. Sí, o sea, he tenido experiencias en las que voy a la comuna y eso es
experiencias personales. Sí, anecdótico. Sí, anecdótico, exacto. En las que voy a la comuna y me tratan tan diferente cuando voy con mi pareja, que es una persona blanca, a cuando voy yo sola. O sea, cuando voy yo sola no me miran a la cara, no me dicen, o sea, digo yo como, bonjour, y no, o sea, no me prestan atención. Oh, wow. Y es eso, o sea, tener empatía y pensar como, hey, ¿qué le habrá pasado a esta persona hoy o en su vida? O, ¿qué es lo que yo puedo hacer para mejorar su día? O para que o sea, que si todo le está saliendo mal, pues al menos voy a decir yo, buenos días, ¿cómo estás? Sí, entonces... Sí, traer una pequeña sonrisa, ser un rayito de luz en el día de alguien. Sí, de alguien, exacto, y siempre tener presente eso, que no sabes que por lo que la otra persona está pasando. Me encanta lo que estás diciendo, me encanta tu mensaje. Y ya para ir cerrando te quería preguntar, ¿quién está haciendo Lía hoy? ¿Quién está haciendo Lía hoy? Después de todas estas vivencias que te han construido. Sí, Lía, bueno, yo soy. Sí. Yo soy definitivamente una aglomeración de las personas que he conocido, de las experiencias que he vivido, de crecer en Honduras. Creo que lo que más me define como persona es ser latina, ¿no? La latinidad. Okay. Me encanta, qué bonito. Ser una persona abierta a escuchar, empatizar. Creo que nosotros los latinos siempre estamos abiertos a ayudar a cualquier persona, no importa en qué situación esté. Y creo que sí, eso es lo que me define a mí, como dispuesta a ayudar a quien sea, donde sea. Y sí, esa es Lía hoy, una persona resiliente. Hermoso. Sí, Hermosa. amorosa. Y en constante metamorfosis también. Eso, que todos los días conocemos gente nueva, todos los días tenemos experiencias nuevas. Entonces sí, estamos en constante metamorfosis todo el tiempo. Sí. Y en constante metamorfosis para mejorar. Sí, para evolucionar, somos, para seguir creciendo. Claro. Muchísimas gracias por haber venido. De verdad me encantó toda la información que trajiste, todos los datos que trajiste, también súper interesante. Muchas cosas que no sabía, que considero que soy una persona que me interesó en el tema, pero que todavía me abriste la mente de muchas. Y qué linda experiencia y qué fuerte. En verdad te admiro por haber hecho esa investigación, no, en serio. Gracias. Te admiro. Sí. Recuerdo que te vi después cuando llegaste y... Sí. Sí, es difícil como seguir con tu día a día sabiendo que hay nada y que al final es el sentimiento de impotencia porque no puedes hacer nada al respecto más de lo que ya estás haciendo. Y eso, que sí podemos hacer algo en nuestras vidas que sea para bien de otras personas. Completamente. Sí. Sabes que este es tu espacio cuando quieras. Muchísimas gracias por venir. Gracias a vos, a la mejor host. Gracias a ustedes por escuchar. Espero que les haya gustado. Por favor, no se olviden de dar like y de suscribirse o de seguir en Spotify. Nos vemos el próximo lunes y nada, que tengan un día maravilloso. Nos vemos. Chao, chao.